Hola, bienvenidos de nuevo, soy el doctor Carlos Gualdo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna y como cada lunes de subir videos vamos a empezar la semana subiendo un caso clínico. Un caso clínico que para mí es sumamente interesante y es algo con el que nos enfrentamos de manera muy seguida a nivel hospitalario, que son pacientes con trombosis, ¿no? Y en ocasiones puede llegar a ser, número uno, que no se diagnostiquen de una manera oportuna y número dos, no vamos más allá del por qué el paciente tuvo una trombosis o no se investiga como se debería. Este es un caso clínico de un paciente con trombosis múltiple, cómo se realizó el abordaje, cómo se fueron haciendo los diferentes estudios y diferente protocolo para llegar al diagnóstico definitivo. Vamos a empezar con el caso clínico. Es un paciente de 75 años que se acude al servicio de urgencias y como enfermedad de base tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC en estadio 3 y con un volumen expiratorio forzado en un segundo del 33%. Como antecedentes, refiere que el paciente hace un mes se hospitalizó, necesitó hospitalización por disnea y sensación de opresión en región precordial con el esfuerzo. Se realizó durante su hospitalización los niveles de troponina T que se encontraron elevadas con una máxima elevación de 0.117 con un punto de corte máximo de 0.029. En esa hospitalización al paciente se le realizó un cateterismo del lado izquierdo donde no se encontró una enfermedad arterial coronaria significativa. Sin embargo, no fue posible destetar del oxígeno al paciente durante esa hospitalización, por lo que hubo la necesidad de mandarlo a su domicilio con oxígeno suplementario a 4 litros por minuto. El padecimiento actual, ese fue los antecedentes de hace un mes. En esta ocasión el paciente acudió de nueva cuenta al servicio de urgencias por dolor abdominal periumbilical persistente e intenso durante un día previo y durante ese día. No estaba asociado con la comida, no presentaba diarrea, estreñimiento, hematemesis, hematoquesia, rectorragia o melena. Solamente era el dolor persistente constante. Y además la disnea no se había quitado ni el dolor torácico tipo pleurítico no se había quitado desde la hospitalización pasada. A la exploración física encontramos los siguientes signos vitales. La presión arterial, las cifras sistólicas variaban entre 101 y 142, las diastólicas entre 62 y 84 milímetros de mercurio, se encontraba taquicárdico con frecuencia cardíaca de 104, respiratorias oscilaban entre 16 y 20 y la saturación de oxígeno se encontró con 78% al aire ambiente, es decir, peor de cómo se había egresado al paciente. Ruidos respiratorios normales bilaterales y la exploración pulmonar no hubo mayores alteraciones, no estertores, no sibilancias. Su abdomen estaba difusamente doloroso, pero sin signos ni de irritación peritoneal ni de abdomen agudo. Al revisar la pierna del lado izquierdo se encontró que estaba fría al tacto y los pulsos tanto pedio izquierdo como el tibial posterior estaban débiles pero palpables. Los pulsos de la pierna derecha estaban normales, no había dolor en las extremidades inferiores a la palpación, no se observó distensión venosa yugular y el examen cardíaco solo encontramos taquicardia. Ante los datos de la saturación se colocó mascarilla al paciente, con lo que mejoró hasta el 93% la saturación. Estos son los exámenes de laboratorio que se le realizaron al paciente a su ingreso al servicio de urgencias. Como es costumbre, les pongo los laboratorios que están alterados, marcados en rojo, que vamos a analizarlos un poquito. Leucocitos elevados con 15.300, hemoglobina, plaquetas dentro de parámetros normales. Las pruebas de función hepática vamos a encontrar que la albúmina está un poco disminuida, así como las transaminasas elevadas, AST y ALT. Calcio discretamente disminuido, el valor, el límite inferior es 8.5, tenía 8.4. Glucosa discretamente elevada, pero el paciente no se encontraba en ayuno. Elevación, este sí es un dato importante, elevación de creatinina con 1.67, electrolitos séricos sodio, potasio, cloro normal con un anion gap calculado dentro de parámetros normales, un filtrado glomerular calculado con esa creatinina de 40 y este dato también es importante, el péptido natriurético se encontraba bastante elevado, el ProBNP en 11.336 con un punto de corte de 450, troponina T seguía persistentemente elevada desde la hospitalización previa, si recordamos, en esta ocasión seguía elevada, 0.081, CPK, CPK-MB, tiempos de coagulación normales y el examen general de orina con datos inespecíficos con una gravedad específica discretamente disminuida, hemoglobina 2 cruces, proteínas y eritrocitos 6 a 10 por campo. Pero estos son los resultados del laboratorio que le realizamos al paciente.
También a su ingreso se realizó un ecocardiograma ante la taquicardia, la desaturación, el dolor precordial y la disnea. Se los dejo aquí el electrocardiograma del paciente. Me gustaría que le hicieran una pausa y que lo revisaran con detenimiento para ver cuáles son los hallazgos que ustedes encuentran, porque la siguiente pregunta o la primera pregunta va dirigida específicamente sobre los hallazgos en el electrocardiograma. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es la descripción más precisa del electrocardiograma de este paciente? A. Le encontraron taquicardia sinusal con ondas P puntiagudas o en pico, es decir, P pulmonales, en D2 e inversiones de la onda T en las derivaciones precordiales derechas. B. Taquicardia sinusal y bloqueo de rama izquierda. C. Taquicardia sinusal y mal la progresión de la onda R. D. Taquicardia sinusal y elevación del ST en las derivaciones precordiales. Vamos a analizarlo con un poquito más de detalle el electrocardiograma. Aquí les estoy poniendo los hallazgos del electrocardiograma. Se observa taquicardia sinusal, es decir, el ritmo se encuentra sinusal, pero discretamente elevado. Con la letra P les estoy poniendo ahí las características de la P pulmonale, que son una onda P puntiaguda. Donde les estoy poniendo la figurita de la T, observamos inversión de la onda T en B1, en B2 y B3, y tenemos una onda T bifásica, es decir, más menos de la onda T en la derivación B4. Estos hallazgos en el electrocardiograma, pues lo que nos indican o lo que nos representan es que muy probablemente el paciente tenga sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, la respuesta de la pregunta 1 sería esa. Taquicardia sinusal, ondas P en pico, en derivación de 2, inversión de la onda T de B1 a B3 y en derivación y onda bifásica en la onda T en B4, ¿no? Todo esto nos indica que el paciente probablemente tenga una sobrecarga del ventrículo derecho. Dado las características clínicas del paciente, el contexto clínico del paciente, con disnea, con elevación del ProBNP, con elevación de la troponina T, con desaturación y estos hallazgos electrocardiográficos, quizá una de las posibilidades, uno de los diagnósticos diferenciales en los que tendríamos que pensar en este paciente sería una embolia pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos en el electrocardiograma más comunes en el paciente con tromboembolia pulmonar? El primer hallazgo más importante y más común es la taquicardia, ¿no? De hecho, está dentro de los criterios de Wells para poder hacer la sospecha de tromboembolia pulmonar. Y lo segundo que podemos encontrar en el electrocardiograma son anomalías inespecíficas del segmento ST o en la onda T, como es el caso de este paciente. Este tipo de alteraciones nos pueden sugerir que el paciente tenga embolia pulmonar. Hay algunos hallazgos que nos comenta la literatura que son hallazgos clásicos, como son onda P pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, desviación del eje a la derecha y bloqueo de rama derecha. Sin embargo, estas características clínicas altamente sugerentes solo se encuentran en el menos del 6% de los pacientes, ¿no? De hecho, en este artículo que les pongo en la diapositiva son donde nos los comentan. Sin embargo, estos hallazgos, por lo poco que encontramos en los pacientes, no son sensibles para el diagnóstico. Y si no los encontramos en el electrocardiograma, no significa que el paciente no tenga embolismo pulmonar. Nos orienta, pero no van a ser completamente diagnósticos. Ante la posibilidad de embolia pulmonar de los hallazgos clínicos y electrocardiográficos y de laboratorios, al paciente se le realizó una tomografía tóraco-abdominal con contraste y estos fueron los resultados. En el lado izquierdo estoy poniendo la fotografía la fotografía de la tomografía torácica, en donde observamos defectos de llenado en las arterias pulmonares principales, derecha e izquierda, de manera distal, y que se extienden hacia las ramas lobares de los lóbulos superior, medio e inferior derechos y los lóbulos superior e inferior izquierdos. Y también se observan múltiples embolias pulmonares subsegmentarias, como vemos en la figurita, ¿no? O sea, las flechas nos están indicando los defectos de llenado en la tomografía. Pero en la figura del lado derecho también encontramos que tenía un infarto renal izquierdo, donde está apuntando la flechita amarilla, podemos ver un extenso defecto de llenado en la arteria renal izquierda, que es muy compatible con trombosis de la arteria renal. Entonces, con estos estudios corroboramos que el paciente tiene tromboembolia pulmonar y un infarto de la arteria renal izquierda. Lo que nos lleva a la pregunta número 2. Ante todos los problemas que ya encontramos del paciente hasta en estos momentos, se realizó un ecocardiograma transtorácico para buscar evidencia de sobrecarga derecha secundaria pues, a la embolia pulmonar que el paciente tenía. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de los siguientes hallazgos en el ecocardiograma transtorácico no sugeriría una embolia pulmonar aguda? Es decir, de todas estas opciones que le estoy poniendo, ¿cuál no sería lo más común de encontrar en un ecocardiograma transtorácico?
A. Hipocinesia o acinesia de la pared libre del ventrículo derecho con preservación apical, ese se le conoce como un signo. B. Insuficiencia tricuspidia grave. C. Dilatación del ventrículo izquierdo. D. Ausencia de variaciones respiratorias de la vena cava inferior. D. Movimiento de la pared septal hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, la respuesta de todas estas opciones, la que no encontraríamos sería la dilatación del ventrículo izquierdo. La dilatación del ventrículo izquierdo no sugiere embolia pulmonar aguda. El resto de los hallazgos nos sugiere que muy probablemente haya evidencia de sobrecarga del ventrículo derecho. Hipocinesia o acinesia de la pared libre del ventrículo derecho con preservación apical, insuficiencia tricuspidia grave, falta de variación respiratoria de la vena cava inferior y movimiento de la pared septal hacia el ventrículo izquierdo por la dilatación del ventrículo derecho. Eso sí nos habla sobre una sobrecarga del ventrículo derecho y es altamente sugerente de que el paciente tenga la tromboembolia pulmonar. El grado de disfunción del ventrículo derecho, pues obviamente va a estar a la par con la oclusión vascular pulmonar aguda. Entre más obstruida se encuentre la vascularidad pulmonar, pues mayor sobrecarga va a tener el ventrículo derecho y mayores alteraciones vamos a encontrar. Como les comentaba, la hipocinesia o acinesia de la pared libre del ventrículo derecho con preservación de apical se conoce como signo de McConnell, que no se alcanza a ver en la diapositiva, pero así es como también se conoce y es altamente sugerente de una embolia pulmonar, sobre todo en etapas tempranas. Se le realizó el ecocardiograma transtorácico a nuestro paciente y estos fueron los hallazgos que encontramos. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, disfunción diastólica leve, dilatación del ventrículo derecho con función sistólica del BD moderadamente disminuida y preservación apical. Presión sistólica del BD del 54, lo que es compatible con hipertensión pulmonar moderada, pues por la tromboembolia que está cursando en estos momentos, presión auricular derecha de 10 milímetros de mercurio, colapso inspiratorio de una vena cava inferior que se encuentra dilatada e insuficiencia leve de la válvula tricuspide. Esto nos lleva a la tercera pregunta. Dado la información anterior con los datos que tenemos, la angiotomografía que le realizamos y el ecocardiograma que le realizamos, ¿cómo clasificaríamos la embolia pulmonar de este paciente en específico? A, masiva, B, submasiva, C, de bajo riesgo o D, clínicamente estable. Nuestro paciente con los datos que ya obtuvimos, ¿cuál sería la clasificación de nuestro paciente? Pues bueno, la respuesta sería submasiva. Existen muchas clasificaciones para la embolia pulmonar aguda, pero las de la American Heart Association son las que les estoy poniendo en esta diapositiva. Tienen ciertas características. Antes, históricamente, la clasificación de la embolia pulmonar se determinaba por la carga del trombo angiográfico, es decir, como viéramos la angiografía, nosotros podíamos discernir si el paciente tenía si era masiva o submasiva. Sin embargo, su utilidad era muy limitada porque se demostró que los factores clínicos, como por ejemplo la hipotensión cuando el paciente ingresa a la sala de urgencias o a su ingreso, son mejores predictores de riesgo de mortalidad, sobre todo a corto plazo. Tomando en cuenta los criterios que estoy poniendo en la diapositiva sobre masivo, submasivo y riesgo bajo, nuestro paciente se podría clasificar como una embolia pulmonar submasiva. ¿Por qué? Porque el paciente tenía, número 1, biomarcadores elevados, troponina T y proBNP. Y en el ecocardiograma encontramos la disfunción ventricular derecha. Pero el paciente, a su ingreso, hay que recordar, sus signos vitales estaban, sobre todo la presión arterial, con sistólica por arriba de 90. Estaba entre 100 y 140 su presión sistólica, por lo que nuestro paciente se podría clasificar como una embolia pulmonar submasiva. Como parte del protocolo diagnóstico de nuestro paciente que ya le encontramos una tromboembolia pulmonar submasiva, el siguiente estudio que nosotros podríamos realizar sería un ultrasonido Doppler, porque aproximadamente el 70% de los pacientes con embolias pulmonares tienen una trombosis venosa profunda. Y aquellos pacientes que tienen trombosis venosa profunda, hasta un 30-32% van a tener una tromboembolia pulmonar asintomática. Entonces, el ultrasonido Doppler se ha convertido en el estándar para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Sí tiene algunas limitantes, sobre todo si el paciente pues, tiene mucha obesidad, si tiene edema de extremidades importantes o se encuentra en anasarca, si tiene alguna herida en las extremidades o tiene vendajes que impiden que el estudio se realice de una manera adecuada, pero si nosotros estamos en la posibilidad y no tenemos ninguna limitante,
si tenemos un paciente con un embolismo pulmonar, como en este caso submasivo, valdría la pena hacer un estudio de ultrasonido Doppler, sobre todo por las condiciones clínicas también del paciente. Hay que recordar que los pulsos pedios y tibiales estaban disminuidos a su ingreso, palpables pero disminuidos, entonces vale la pena hacer un ultrasonido Doppler de este paciente. Se encontró en el paciente en nuestro caso, se encontró trombosis venosa profunda proximal de las venas femoral, popitle y peroneas derechas. Y no se encontró trombosis profunda en la pierna izquierda. Este es un ejemplo de ultrasonido Doppler de extremidades inferiores. No son los del paciente propiamente dicho, pero sí me gustaría que analizáramos el tipo de ultrasonidos que se encuentran en estos pacientes. Las arterias y las venas están etiquetadas, las arterias se ven en rojo, las venas las estoy poniendo en azul y las venas sin trombosis venosa profunda se comprimen por lo general. Al hacer el estudio se pueden comprimir las venas, como se observan en la figura del lado izquierdo. La vena comprimida, al hacer la maniobra con el ultrasonido, se comprime. A diferencia del dibujo del lado derecho, el esquema del lado derecho, en donde al hacer el procedimiento para comprimirlas, la vena no se va a comprimir. Si vemos que la vena no se comprima al hacer el estudio, es altamente sugerente de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante bonito sobre si el paciente puede llegar a tener o no tener trombosis venosa profunda por medio del ultrasonido Doppler venoso. Entonces, al paciente ya clínicamente también ya le hicimos el diagnóstico por medio de angiotomografía, ya vimos la sobrecarga del ventrículo derecho, ya le hicimos ultrasonido Doppler que también encontramos que tiene trombosis. Lo que tenemos que hacer en todo aquel paciente que hacemos el diagnóstico hospitalario de tromboembolia pulmonar o a cualquier paciente que le hacemos diagnóstico de tromboembolia pulmonar, el siguiente paso es estratificar al paciente. ¿Qué pronóstico tiene ese paciente dependiendo de ciertos puntajes? Les voy a hablar sobre dos puntajes principales que utilizamos en nivel hospitalario. Este es uno de ellos. Existen múltiples modelos, pero les voy a poner y les voy a platicar sobre dos específicamente, el puntaje BOVA y el puntaje PESI. El puntaje BOVA es este estudio, que es el que les estoy poniendo en la diapositiva, es de pacientes normotensos con embolia pulmonar sintomática aguda, demostró la validez de la puntuación para evaluar con precisión el riesgo de complicaciones relacionadas con una embolia pulmonar que ocurren durante los primeros 30 días después de que hacemos el diagnóstico de embolia pulmonar. Este estudio también demostró confiabilidad entre evaluadores, tan buena a muy buena de las variables que aquí se determinan. Es decir, se estudió ver qué tan preciso era entre una persona que lo aplicaba y otra persona que lo aplicaba y había una confiabilidad bastante elevada. Estos son los puntajes que se toman en cuenta, son 4 incisos principalmente, cada uno de los incisos va a dar diferentes puntajes y se va a estratificar al paciente en etapas. Etapa 1 es riesgo bajo, etapa 2 es riesgo intermedio y etapa 3 es un riesgo alto, ¿no? Y así es como nosotros vamos a estratificar al paciente para ver si el paciente puede tener complicaciones o mortalidad a los 30 días una vez de que se realizó el diagnóstico. El otro puntaje que también utilizamos y que es un poco más comúnmente que hagamos en la hospitalización es el puntaje PESI. Existe otro tipo de puntaje que es el simplificado, pero este es el original. También tiene varios incisos, tiene mucho más incisos que el puntaje BOVA y cada uno de los incisos va a tener diferentes puntos. Por ejemplo, la edad va a dar un punto por año, el sexo va a ser 10 puntos por ser hombre, frecuencia cardíaca de 110 por minuto más 20 puntos y así sucesivamente cada uno de los incisos, y este nos va a dividir en cinco clases. En lugar del BOVA que nos daba tres clases, este nos va a dar 5 clases dependiendo del puntaje que tengamos al paciente. Y esto, tanto el BOVA como el PESI, dependiendo del estadio en el que se encuentre o la clasificación que le demos, va a ser la mortalidad, por ejemplo. Este es el estudio original del puntaje PESI, nos hablaba que la mortalidad a 30 días en la clase 1 era del 0 al 1.6% de posibilidades de mortalidad, en la clase 2 de 1.7 a 3.5, en la clase 3 de 3.2 a 7.1, en la clase 4 de 4 a 11.4% y en la clase 5 del 10 al 24.5% de posibilidades de fallecimiento durante la hospitalización o durante los primeros 30 días después
de hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Estos puntajes o estas herramientas las podemos encontrar en internet. Si nosotros buscamos PESI MedCalc, por ejemplo, o calculadora médica, BOBA calculadora médica, y hay páginas en internet en donde solamente metemos los datos del paciente y al final nos dan un puntaje, inclusive ellos nos calculan el riesgo de mortalidad, el riesgo de complicaciones, cuestiones que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar para saber si nuestro paciente se va a complicar durante la hospitalización y si necesitamos hacer un traslado a una terapia intensiva de una manera oportuna para un tratamiento y una vigilancia mucho más estrecha, ¿sale? Este es el puntaje PESI simplificado, a diferencia del otro, pues son menos incisos y cada uno de los incisos va a dar un punto y aquí nada más hay de dos. O sea, clase 0, que es de bajo riesgo, y si tiene más de uno o más, se clasifica como de alto riesgo. Se desarrolló para estratificar el riesgo de los pacientes con mucho mayor rapidez y se ha encontrado que es similar a la puntuación PESI original en cuanto a la precisión pronóstica, ¿no? También este es el artículo en donde se comenta. Vale la pena que cuando les pongan los artículos, las fotos, den una checadita a los artículos, que ustedes los verifiquen, que le den una leída. Son estudios bien importantes y estudios en los que nos basamos hoy en día para muchas cuestiones, sobre todo hoy en día ya saber de dónde vienen estas bases. O sea, si estratificamos al paciente, de dónde lo sacaron, cómo lo sacaron. No está de más echar una leidita a este tipo de artículos para que nosotros nos empapemos mucho más sobre cómo se realizó este tipo de puntajes. A nuestro paciente lo estratificamos. Nuestro paciente tenía trombosis venosa profunda proximal de la pierna derecha, émbolos pulmonares submasivos bilaterales con elevación de biomarcadores asociados y disfunción del ventrículo derecho. Y trombosis de la arteria renal izquierda con infarto. Utilizando la puntuación PESI, su riesgo de muerte en los próximos 30 días fue del 13.7% y su riesgo de complicaciones del 27%. Nada bajo. Y en cuanto a la puntuación BOBI, su riesgo de mortalidad del 15.5 y de complicaciones de 29.2. Nada bajos, es un paciente que probablemente se pudiera complicar durante la hospitalización, ¿no? Entonces, haciendo un análisis del paciente, es decir, viéndolo en retrospectiva, analizando la hospitalización previa del paciente que encontramos, en esa ocasión también se le había hecho un ecocardiograma donde se encontró cierta disfunción del ventrículo derecho, pero que en esta ocasión se encontró con mayor disfunción. El deterioro respiratorio, la necesidad del oxígeno, la elevación del troponina T. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que este paciente muy seguramente haya tenido una embolia pulmonar subaguda que ha seguido progresando hasta esta hospitalización y que probablemente pues el diagnóstico no se pudo realizar en la hospitalización previa. Y por eso la tromboembolia o el embolismo siguió avanzando hasta esta hospitalización. ¿Qué fue lo que se hizo? El paciente se empezó a tratar con heparina no fraccionada, se discutió el caso con un equipo multidisciplinario y se llegó a la conclusión de que no se recomendaba la trombolisis ni la colocación de un filtro de vena cava inferior, pero que cabía resaltar que el paciente durante toda la hospitalización y hasta ese momento seguía con la disminución de los pulsos. Se encontraban palpables, pero sumamente disminuidos y se encontraba muy fría al tacto. Entonces, al sospechar en una probable insuficiencia arterial, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo debe investigarse inicialmente el hallazgo de pulsos débiles en la pierna izquierda de este paciente? ¿Por qué tenía disminución de los pulsos? En el ultrasonido Doppler solamente se encontró trombosis venosa derecha y la pierna izquierda se había encontrado sin alteraciones. Entonces, ¿qué estudio le vamos a hacer? Angiografía por tomografía computarizada con Runoff. Cuando dicen Runoff es para ver los flujos sanguíneos. B, índice tobillo-brazo con registro de pulso-volumen. C, ultrasonido Doppler arterial. D, angiografía por resonancia magnética de las extremidades inferiores. Ojo, la pregunta va dirigida a cuál sería el estudio inicial, no el mejor estudio, sino el estudio inicial. Ya tenemos las características de este paciente, estamos sospechando en una insuficiencia arterial periférica. ¿Cuál sería el estudio más fácil de realizar y el primero en realizar? La respuesta sería B, índice tobillo-brazo con registros pulso-volumen. ¿Esto qué es? El índice tobillo-brazo es la prueba diagnóstica inicial para la evaluación de anomalías en el pulso y para diagnóstico de enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores. ¿Cómo se realiza? Se calcula dividiendo la mayor de las presiones sistólicas del tobillo, es decir, tibial posterior y dorsal del pie, por la mayor de las dos
braquiales, es decir, del brazo, ya sea izquierda o derecha, y los valores normales tienen que ser entre 1 y 1.4. Si están disminuidos, podemos inferir que el paciente tiene insuficiencia arterial. Se le realizó a nuestro paciente el índice tobillo-brazo de la pierna derecha, que el cual se reportó que estaba normal, con un registro de la onda pulso-volumen normal. Pero en el lado izquierdo sí se encontró que estaba moderadamente reducido, 0.68. Acuérdense que es de 1 a 1.4. Y el registro de la onda pulso-volumen también se amortiguó. Estos hallazgos confirmaron que muy probablemente el paciente tenía enfermedad arterial en la pierna izquierda, lo que se corroboraba con los hallazgos físicos. Las dos imágenes que le estoy poniendo en la diapositiva son las ondas pulso-volumen. En el lado izquierdo encontramos cómo es una onda pulso-volumen normal, que es como la que el paciente tenía en el lado derecho. Y la figura que tenemos en el lado derecho es un registro de la onda pulso-volumen que está amortiguada o que está alterada, que es muy seguramente como la que tenía el paciente en la pierna izquierda. Así es como nosotros vamos a ver el tipo de onda. Entonces, con estos hallazgos en el índice tobillo-brazo, podemos inferir que muy probablemente tenía insuficiencia arterial, por lo que se procedió a realizar un ultrasonido Doppler arterial y se encontró que tenía tromboembolismo arterial, ¿no? Tenía flujo sanguíneo monofásico lento en la arteria femoral superficial, la arteria popltea estaba ocluida, la arteria tibial posterior se ocluyó, la arteria peronea estaba completamente ocluida, es decir, tenía múltiples trombos a nivel arterial en la pierna izquierda. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Ante todos estos hallazgos del paciente, ya vimos que tiene trombosis arterial, tiene tromboembolismo venoso. ¿Cuál serían los siguientes? ¿Cuál podríamos ¿Cuál de todas estas opciones podría ser algún diagnóstico de este paciente? Anticuerpos antifosfolípidos, deficiencia de proteína C o proteína S, malignidad, embolización paradójica o mutación del factor 5 de Leiden. La respuesta aquí serían diferentes. Las respuestas más factibles en este caso, particularmente en este caso, podrían ser síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, malignidad y embolización paradójica. ¿Por qué? Ese sería el diagnóstico diferencial más ampliado, ¿no? En un paciente con trombosis venosa y arterial concomitante, todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, tanto factores estructurales como un foramen oval permeable, malignidad o cáncer, enfermedades inflamatorias como enfermedad de inflamatoria intestinal, enfermedad de Berger, anticuerpos antifosfolípidos, enfermedades hematológicas como mielodisplasia, etc. Si las deficiencias de proteína C y la proteína S, así como la mutación del factor 5 de Leiden, son factores tradicionales para la tromboembolia pulmonar, quizá no explicarían de una manera más detallada el paciente la trombosis arterial, pero sí lo explicaría un anticuerpos antifosfolípidos, por ejemplo. Se debe considerar el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes que tienen trombosis arterial, antecedentes de morbilidad durante el embarazo o abortos constantes o prolongación inexplicable del tiempo de tromboplastina parcial activada. Los diagnósticos para el anticuerpos antifosfolípidos son tanto clínicos como laboratorios. Los clínicos son los que ya les comenté y los de laboratorio son anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulante lípico. Se debe salir positivo, repetirse en 12 semanas y tener una positividad reactiva, o sea, otra vez la positividad. Entre los anticuerpos antifosfolípidos podemos hacer anticoagulante lúpico, anticardiolipina inmunoglobulina G, anticuerpo anticardiolipina IgM, antibeta 2 glucoproteína 1 IgG y antibeta 2 glicoproteína IgM. Este es un esquema muy bonito que me gusta sobre qué hablas del síndrome antifosfolípido. Tenemos los 4 factores principales. El número 1, los clínicos, que es trombosis o coágulos con pérdida del embarazo, antibeta 2 glicoproteína en el lado derecho, anticoagulante lúpico en la parte inferior y en el lado izquierdo anticardiolipinas. Todo esto en conjunto hacen el síndrome antifosfolípido. No necesariamente tienes que tener todos los anticuerpos positivos, pero aunque tengas uno de los anticuerpos o 2 anticuerpos, te hacen el diagnóstico de síndrome antifosfolípidos. Obviamente aquellos pacientes que tienen triple positividad son aquellos pacientes que tienen mucho más riesgo de trombosis o inclusive hacerte un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico, ¿no? Entonces, la pregunta 6, la última pregunta, se los juro, ¿cuál de los siguientes anticuerpos antifosfolípidos no se ha asociado con un mayor riesgo trombótico? ¿Cuál de estos anticuerpos que les estoy poniendo no tiene más riesgo de que el paciente tenga trombosis? Antibeta 2 glicoproteína IgG, anticoagulante lúpico, antifosfatidilcerina, anticardiolipina IgM o anticardiolipina IgG. La respuesta es antifosfatidilcerina. Estos anticuerpos antiprotrombina no están asociados o no se relacionan con trombosis a diferencia de todos los demás que les comenté.
Pero tenemos que hablar sobre un problema, el embolismo paradójico. Si bien el paciente tiene altas posibilidades de tener un estado procoagulable, también tenemos que buscar que el paciente no tenga un embolismo paradójico. El embolismo paradójico hace referencia a que un trombo pasa del sistema venoso al sistema arterial, generalmente por las cavidades, una alteración en el septo interauricular. Se encuentra en la población general se encuentra que el foramen oval permeable está entre el 27 al 29% y la embolia paradójica sistémica no cerebral ocurre con menos frecuencia, como es en el caso de nuestro paciente, que sería una embolia paradójica sistémica y representa el 5%, del 5 al 10% de las embolias paradójicas. Este diagnóstico se hace por medio de un ecocardiograma con burbujas, es decir, con un estudio con burbujas, con contraste salino agitado, así es como se hace el diagnóstico. Al paciente se le hicieron los dos, tanto se hicieron los anticuerpos como el ecocardiograma con burbujas. La prueba inicial de anticuerpos antifosfolípidos fue positiva para el anticoagulante lúpico, pero no se encontraron anticuerpos ni anticardiolipinas ni antibeta 2 glicoproteína 1. Pero la ecocardiografía transesofágica reveló un foramen oval permeable con un tabique interauricular muy móvil, es decir, aneurisma del tabique interauricular. El paciente fue tratado con heparina no fraccionada, posteriormente se hizo puenteo hacia warfarina, se alcanzaron los índices objetivos con un INR de 2 a 3, el infarto de la arteria renal y su evento tromboembólico arterial en las extremidades inferiores se manejaron de manera conservadora, no se realizó ningún otro tipo de procedimiento, su estado respiratorio mejoró a tal grado que pudimos destetarlo del oxígeno, su creatinina mejoró de 1.7 a 1.2 y el paciente fue dado de alta. En resumen, este paciente es un paciente de 75 años de edad con EPOC que se presentó con dolor abdominal. Se observó que tenía infarto renal izquierdo, trombosis venosa profunda extensa no provocada en extremidades inferiores con embolia pulmonar y tromboembolia arterial en las extremidades inferiores y que también tenía un estado de hipercoagulabilidad subyacente como es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lo que lo predisponía a la trombosis tanto arterial como venoso. Finalmente se descubrió por el ecocardiograma transesofágico un foramen oval permeable, lo que aumentaba aún más el riesgo de trombosis arterial al facilitar la embolización paradójica de los trombos venosos. No está claro si el paciente tuvo el infarto renal y los tómbolos en las arterias en las piernas debido a una embolia paradójica o una trombosis in situ. Nosotros sospechamos que más probablemente se haya tratado de una embolización paradójica por el foramen oval permeable. Entonces, perdón por irme tan rápido, pero sentía que eran muchas diapositivas, quería hacerlo un poquito más ágil, ¿no? Más que nada platicar el caso con una revisión de alguno de los estudios que nosotros realizamos. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque hoy en día encontramos cada vez más pacientes de tromboembolia pulmonar. Se dice que hay un gran porcentaje de pacientes que fallecen en la hospitalización que no se encuentra de una manera oportuna el tromboembolismo pulmonar y es una de las causas muy frecuentes de fallecimientos en los pacientes hospitalizados, entonces hay que tener mucho cuidado para el abordaje de estos pacientes con tromboembolia y sobre todo saber cuáles son los factores de riesgo del paciente y si no tiene alguna enfermedad subyacente que provoque que el paciente tenga mucho mayor cantidad de eventos de tromboembolias y para poderle dar un tratamiento oportuno. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado el caso clínico de esta semana. Como saben, cada semana estoy subiendo casos clínicos de diferentes enfermedades, de diferentes patologías, revisión muy rápida de un caso clínico con un abordaje en ocasiones del diagnóstico, en ocasiones del tratamiento, en ocasiones de ambas cosas. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado. Si no me siguen, por favor, síganme, suscríbanse, déjenme algún comentario. Si en mis redes sociales me pueden encontrar como Dr. Carlos Waldo en Facebook e Instagram y espero que haya sido de su ayuda. Espero que les haya gustado y nos vemos para el siguiente lunes para el siguiente caso clínico. Hasta luego.